Primero, ¿tenéis alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, decidla. Yo tengo una pregunta, dice esta chica. Las personas analfabetas, ¿cómo pueden tomar los votos Mahayana de un día? Si toman los votos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas para estas personas de tomar estos votos Mahayana de un día? Nosotros hay distintos votos de liberación individual. Por ejemplo, la de los monjes y las monjas. Las monjas y las monjas tienen que hacer eh, tienen que confesarse una vez al mes. También hay otro tipo. Todos tienen que compartir el mismo nombre, que es Sochong. Y también hay una ceremonia para bendecir la casa, que se llama también del mismo modo, en tibetano, que es la traducción literal sería arreglar y purificar. Entonces, estos son los votos de un día, Mahayana de un día, que se llaman Sochong también en tibetano. Están preguntando que se le ha venido una persona nueva. Dice, siéntese usted ahí, aquí delante, que hay sitio. Cuando tomamos estos votos de Mahayana de un día, hay también distintos tipos de personas. Hay algunos que son analfabetos, no saben, no conocen el alfabeto. Y si estas personas toman estos votos Mahayana de un día, ¿van a tomar los votos realmente o no? ¿Y qué ventajas van a tener? Entonces, estas personas no pueden leer el texto cuando se toman los votos, pero si estas personas pueden hacer las visualizaciones bien, pues toman los votos y pueden adquirir los votos igual que las personas que leen el texto. Leemos el texto que habla, que es dice el texto, enfrente de todos los budas y bodhisattvas, etcétera. Entonces, estos seres sensibles, para que no tenga, voy a tomar estos votos Mahayana de un día para eliminar los sufrimientos de los seres sensibles. Y hay una enumeración de los distintos sufrimientos que quiero eliminar, cuando leemos estos votos. Entonces, si nosotros cuando tomamos los votos pensamos en el pasado, todos estos seres santos ejecutaron acciones increíbles para ayudar a los seres, y del mismo modo yo también voy a tomar estos votos para ayudar a los seres. Entonces, y normalmente tomamos estos votos delante del maestro y tenemos una buena visualización. Si tenemos esta buena visualización y pasamos por todas las fases de generar, primero de refugio, bodhicitta, etcétera, y después pensamos, he tomado estos votos. Entonces sí, tomaremos estos votos. Y esto es igual para todas las personas, tanto si conocen el alfabeto como si no. Pero si nosotros no prestamos atención, estamos distraídos mientras tomamos los votos y no hacemos las visualizaciones, entonces es difícil que podamos tomar estos votos. El momento en el que tomamos los votos es el momento en el que chasquean los dedos después de hacer esta recitación del texto de los votos. Entonces, por ejemplo, también en los votos tántricos, la tercera recitación, al final de la tercera recitación tomamos estos votos, y del mismo modo también ocurre con los votos de Mahayana de un día. Y esto es igual para todos, tanto los analfabetos como las personas que saben leer.
Entonces nosotros recitamos este mantra, que ese mantra de la es que acaba de recitar, que será muy largo, es un mantra de la perfecta disciplina, de la moralidad perfecta. Entonces, si lo sabemos, lo podemos recitar también al tiempo. Y si no, pasa con que tengamos esta intención de evitar las acciones no virtuosas, las 5 acciones no virtuosas de las que nos refrenamos cuando tomamos estos votos de Mahayana del día. En total son 8 estos. Entonces tenemos que conocer estas 8 acciones de las que nos refrenamos, y también hacen 5 acciones no virtuosas y 5 acciones que no son por naturaleza no virtuosas, y 3 acciones que en total suman 8. Es muy importante tomar estos votos. También en el Sutra de los inteligentes y los necios, dice también que tomar estos votos es una causa para alcanzar la liberación. Buda también dio muchas veces estos votos. Nosotros siempre los tomamos en Sakadawa. Y también en esta asociación de introducción al budismo, nosotros de vez en cuando damos estos votos de Mahayana del día. Y entonces también algunas veces hemos pedido a Sando Rinpoche o al abad de Namgyal Monastery. Este año fue Chato Rinpoche el que dio estos votos de Mahayana del día. Y también es muy importante, también el abad de este monasterio de Katon decía, es muy importante, son tan importantes estos votos Mahayana del día, ojalá pudieran abarcar a todas las personas de este planeta. Eso es algo que puede tomar todas las personas, tanto si son personas mayores, personas jóvenes, o son monjes y monjas, o son personas laicas. En un solo día, desde por la mañana, esos son los votos que se toman desde esta mañana hasta mañana por la mañana. Y entonces tienes que pensar, voy a tener cuidado con lo que hago y voy a tener atención. Entonces es una buena base para alcanzar el estado de deidades o de humanos, un buen renacimiento. Entonces, de lo que tú me preguntabas es que a las personas analfabetas también les beneficia. Sí, sí les va a beneficiar. Entonces, si lo tienes que tomar una y otra vez y ya no tienes al lama delante y lo quieres tomar tú, si no sabes leer, pues te vas a tener ciertos problemas. Por ejemplo, en Tíbet había mucha gente que no sabía leer. Entonces, lo que hacían es que lo memorizaban el ritual de toma de los votos y lo recordaban. Entonces, también podemos visualizar al maestro que nos dando los 2 votos y pensar, yo también lo estoy recitando con él. Por ejemplo, también la gente que es moribunda no puede recitar los votos. Entonces había un maestro que tenía una gran práctica de Kalachakra, y cuando estaban a las puertas de la muerte, entonces estaba meditando, y entonces hubo a un monje que estaba cerca, le dijo, recita el mandala de Kalachakra. Y él de vez en cuando hacía gestos como de ofrecimientos, etcétera. Y él estaba callado, pero es que estaba siguiendo la recitación que el monje iba haciendo. Entonces estos seres santos también, aunque ellos no lo estén recitando, simplemente imaginan o visualizan todas las visualizaciones del ritual, o como en este caso, si tuviera un monje al lado, lo puede recitar el monje. El Dalai Lama número 13
estaba siempre trabajando, tenía mucho trabajo, y había un monje del monasterio de Namgyal, de este monasterio de santidad, el Dalai Lama, y este monje, y le dijo al monje, recita este ritual. Y él estaba trabajando mientras tanto. Y entonces él tenía cuando tocaba la parte de tocar la campana y el tamaru, pues tocaba el tamaru y volvía otra vez a su trabajo. Esto lo pueden hacer los grandes yogis. Pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Él está trabajando y estaba siguiendo las visualizaciones de la recitación que está haciendo el monje a su lado. También en los grandes monasterios, a lo mejor el maestro está durmiendo en su cuarto y los estudiantes están recitando los textos que están aprendiendo de memoria en el pasillo al lado, en el balcón. Y el maestro está dentro tumbado, está adormecido, pero está escuchando los textos y está siguiendo también el sentido. También Vasubandhu, el maestro, escuchaba también unos textos de Nagarjuna y también Asanga era su maestro, el maestro de Vasubandhu, y Vasubandhu y recitaba también estos textos de Nagarjuna para que los escuchara Vasubandhu, y esto sirvió como causa para que Vasubandhu después entrara en el camino Mahayana. O sea que muchas veces también que otra persona a nuestro lado recite un texto es beneficioso también para nosotros. Hoy en día que tenemos estas grabadoras, podemos grabarlo y después escucharlo. Le podemos pedir a una persona que lo vaya a recitar muy bien, que nos lo recite, y lo grabamos y después lo dejamos ahí. Mientras tanto lo ponemos y mientras tanto vamos haciendo las visualizaciones. Y los beneficios son los mismos que los de hacer la recitación. También en el Lamrim, de Paponka Rinpoche, hablan de un señor que estaba en un templo y había una señora que estaba haciendo muchas oraciones, y este señor no sabía recitar oraciones, pero él veía a la señora cómo recitaba tantas oraciones y él pensaba que bueno, realmente deben ser unas oraciones muy buenas, muy amables. Entonces este señor no se sabía de memoria estas oraciones, pero todo lo que esta señora estaba recitando, él lo iba siguiendo, él lo iba escuchando, y él decía lo mismo que diga esta señora, yo lo digo también igual. No sabía. Yo recito lo mismo que esté recitando esta señora. Entonces, aunque no sepamos escribir, si nosotros tenemos una intención pura, entonces esto es lo más importante. Ofrecimiento del té, las virtudes del Buda son inimaginables, las virtudes de la Dharma son inimaginables, la Arya Sangha es inimaginable, que teniendo fe en aquello que está más allá de nuestro pensamiento, alcancemos los estados más allá de nuestro pensamiento y lleguemos a las tierras puras. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si tenéis alguna pregunta, decidla ahora. Aquí hay una pregunta. Entonces, aquí hay una pregunta que dice el agotamiento del karma, las emociones nocivas, es la liberación. Entonces, ¿a qué se refiere con este karma? Que dice, hay dos tipos de karma. Hay el karma que es contaminado y el karma no contaminado. El karma contaminado, por ejemplo, yo o personas como yo, acumulamos este tipo de karma que es contaminado, porque está acumulado, está acompañado, nuestras acciones están acompañadas por la ignorancia y la noción de existencia verdadera. También las personas que no han llegado al camino de la visión, de Tayatan Gate, Gate Parangate Parasam Gate Bodhisattva Gate Parangate,
no, no tiene, si no has llegado al camino de la visión, todavía tienes esta ignorancia. Entonces tus acciones están contaminadas por esta ignorancia, no solo por las emociones nocivas, por otras, aunque no estén acompañadas por otras emociones nocivas, esta lo estará por la ignorancia. Entonces, cuando decimos que está contaminada, ¿de qué está contaminada? Lo podemos entender de dos maneras. Una es que esté contaminada por los pensamientos conceptuales y la otra es que esté contaminada por las emociones nocivas. Una vez que tomamos el camino de la visión, una vez que encontramos este camino, entonces veremos el ser en sí de los fenómenos de manera directa. Si nosotros comprendemos el ser en sí de la taza, entonces veremos también la vacuidad de la montaña y de la alfombra, etcétera, de todos los fenómenos, sin tener solamente enfocar nuestra atención ante ellos. Y una vez que hemos alcanzado este camino de la visión, que hemos comprendido de manera directa el modo de existencia de los fenómenos, entonces ya podemos acumular karma no contaminado. Pues dentro del karma contaminado hay el karma contaminado virtuoso que nos lleva hacia los tres renacimientos, hacia el luego dentro de los renacimientos virtuosos, pero dentro de los renacimientos virtuosos también están, dentro de las deidades, están las tres esferas, la esfera de la forma, de la no forma y la del deseo. Para renacer, el karma que nos hace renacer en el reino de la forma y de la no forma es el karma que es inamovible o entonces también decía en los 400 versos, Aryadeva decía, primero elimina lo no virtuoso, porque si nosotros eliminamos las acciones no virtuosas, estas acciones no virtuosas que son las que nos llevan a renacer en los reinos inferiores, entonces podremos renacer en los reinos superiores. Después dice, en el medio, elimina el yo. Entonces, esto es lo mismo, se refiere también a que cuando dices que nosotros acabamos con el karma y las emociones nocivas, esta es la liberación, entonces esto se refiere al camino en común con los seres de capacidad mediana. Aunque nosotros renazcamos en uno de los reinos superiores, entonces esto no basta, queremos la liberación. Entonces esto se refiere que es una práctica en común con los seres de capacidad mediana. Entonces este karma, estas acciones contaminadas, son las que pueden ser virtuosas, no virtuosas o inamovibles, que nos pueden llevar las virtuosas a nacer como dioses del reino del deseo y como humanos, las inamovibles que nos llevan a renacer como deidades del reino de la forma y de la no forma, y las no virtuosas que nos llevan a renacer a los reinos inferiores. Y después tenemos el karma no contaminado que nos lleva a la liberación. Entonces, hay muchas divisiones dentro del karma. También está el karma, el lanzador, y después el karma completivo, que son el karma que nos lleva, el lanzador es el que nos lleva a renacer en un lugar concreto, y después el completivo es el que nos lleva a disfrutar distintos tipos de vidas dentro de ese renacimiento concreto. Por ejemplo, nosotros estamos en una casa y después el hecho sería el de estar en esta casa y después los adornos o los muebles, etcétera, que hay en la casa. Entonces hay esta división que sería el karma lanzador y el karma completador. Después está también otra división en dos, que es el karma que hace, que establece nuestro mundo alrededor, y también el que establece las características más específicas. Entonces, también se dice siempre que el karma es seguro, el karma tiene certidumbre, porque
que en una acción que nosotros sin hacemos una acción, vamos de manera segura que vamos a experimentar los resultados, los efectos de esta acción. Pero no es seguro que si nosotros tenemos una acción pequeña, eso va a tener un resultado pequeño, sino que una acción pequeña puede aumentar y tener un resultado inmenso. Entonces, crece, por ejemplo, un pequeño brote de un árbol, y el árbol puede hacerse tan grande como una casa, extendiendo sus ramas, etcétera, y sale de una pequeña semilla. Esto puede ocurrir con el karma también. Por ejemplo, si nosotros acumulamos una acción virtuosa, esa puede hacerse grandísima, y si nosotros, por ejemplo, nos regocijamos en ella. Y también una acción no virtuosa, si nosotros nos regocijamos en esa acción virtuosa también, y no la purificamos, esa puede también irse haciendo grande y generar un resultado enorme. Por ejemplo, en algunos lugares hay problemas debido a los elementos, como por ejemplo terremotos o maremotos, etcétera. Algunos hay gente que vivía allí de toda la vida, y resulta que ese día justo se fue de viaje y se libró del terremoto. Por ejemplo, otra persona que al revés nunca había ido allí, y justo pasó por ahí ese día y murió en el terremoto. Entonces, esto decimos que es debido a nuestro karma. Si nosotros tenemos las acciones, hemos plantado como causa las acciones para que tengan que madurar en estos resultados concretos, es cierto que van a madurar y van a madurar estos objetos. Si nosotros nos enfadamos, vamos a tener el resultado, por ejemplo, de este enfado. Entonces, el karma es cierto, y el karma aumenta. Y luego hay una tercera característica que decimos, no nos vamos a encontrar con los resultados de una acción que no hemos cometido. Si nosotros nos encontramos con un resultado concreto, es porque hemos cometido en el pasado la acción que sirve como causa para este efecto. Y después está la cuarta característica, que dice, el karma no se echa a perder. Sí, por eso muchas veces cuando estamos trabajando por algo virtuoso nos podemos a lo mejor sentir descorazonados y pensar que no llega a ningún resultado positivo. Esto no es así. El resultado va a llegar. El karma, las acciones que nosotros hemos cometido no se van a echar a perder, no van a desaparecer. Estas de seguro que van a madurar los efectos de estas acciones. También, cuando hablamos del karma, decimos el karma debe ser muy importante, muy fuerte. Esta ocasión, por ejemplo, ¿cuánto ha sido en Sudáfrica? ¿O dónde ha sido? Había un niño que tenía 3 años y ya estaba hablando y decía, alguien me mató con un hacha. Entonces, y él se rascaba en la cabeza, y sí que tenía realmente una sí, no había nacido con una cicatriz en la cabeza de este niño. Y entonces le preguntaron, ¿pero quién te mató y en qué lugar? Y él dijo el nombre del lugar donde le habían matado con el hacha. Y entonces él y también dijo el nombre de su antigua familia, de su vida anterior, y también el nombre de su verdugo, de la persona que lo había matado con el hacha. Entonces fueron a ese lugar y encontraron a esa familia, encontraron al asesino. Y el asesino, por supuesto, negó la acción, pero él dijo, pudo enseñar al lugar donde habían enterrado su cadáver. Y fueron a buscarlo y encontraron el cadáver de esta persona. Entonces, esta persona en su vida anterior había sido asesinada con un hachazo en la cabeza, y aún en esta vida permanecía
la muesca, ¿no?, en la cabeza de este niño. Esto nos muestra lo fuerte que es el karma, las acciones que nosotros experimentamos y las acciones que nosotros ejecutamos son son muy fuertes, se quedan de un modo. Entonces, cuando decían el karma y las emociones nocivas, el agotamiento del karma de las emociones nocivas es la liberación. Entonces, ¿qué es este karma? Este karma es una acción mental, se refiere a la intención, al factor mental de la intención que acompaña a las mentes principales. Entonces, son muy fuerte, es muy fuerte el poder de las acciones que nosotros ejecutamos. Nosotros acumulamos muchísimo karma contaminado, pero entonces, cuando habla de que el agotamiento del karma y las emociones nocivas es la liberación, se refiere a este karma contaminado. Entonces, si nosotros nos liberamos de este karma contaminado, esto es la liberación. ¿Y por qué? Porque estas emociones nocivas y este karma surgen de los pensamientos conceptuales y estos de las elaboraciones mentales. Y todo esto constituye el samsara. Si nosotros nos liberamos del samsara, esto es la liberación. Nosotros hablábamos ayer del cautiverio de la liberación. Y hemos llegado aquí otra vez a este mismo punto. Esto es exactamente justo la clase de hoy, que estamos en este capítulo número 16, que habla de la investigación sobre el cautiverio y la liberación. Entonces, investigación sobre la libertad. Capítulo 16, investigación sobre la libertad y el cautiverio. ¿Habéis encontrado la página? Investigación sobre la liberación y el cautiverio. Aquí. Entonces nos preguntamos de qué nos liberamos. Cuando hablamos de la liberación, ¿de qué nos liberamos? Entonces, esta liberación de la que hablamos en los textos Mahayana, de la samsara y la liberación, no tienen existencia verdadera. Son vacíos. Entonces, aquí lo que estamos refiriendo, esta investigación sobre la liberación y el cautiverio, es de la naturaleza. Entonces decimos, sí que existe el samsara, sí existe la liberación, existe el que estar cautivo en el samsara y la liberación de esto. Entonces, ahora estamos en el comentario. Existen, pero no de manera verdadera. Es lo que decía, estamos en el comentario que dice tercero, la liberación y el cautiverio, la refutación de la existencia por su propia naturaleza de la liberación y el cautiverio tiene dos partes, la primera parte en sí y también el argumento que lo prueba. La primera parte tiene tres partes. ¿A qué se refiere el samsara? El samsara se refiere a girar una y otra vez debido a nuestras emociones nocivas. Entonces, la primera parte de estas tres es la refutación de la existencia por su propia naturaleza de la samsara y del nirvana. Y después la refutación de la existencia por su propia naturaleza de la libertad y el cautiverio. Y después y también las consecuencias absurdas que se derivan de decir que existen por su propia naturaleza. Entonces, si nosotros pensamos que el samsara y el nirvana existen por su propia naturaleza, no lo existen. No existen de esta manera. También el cautiverio y la liberación, nosotros pensamos que existen de esta manera. Y entonces,
tampoco existen por su propia naturaleza. Y entonces, y después, perdona, el tercer punto es eliminar la asunción absurda de que el esforzarse no tiene sentido si estos no existen por su propia naturaleza. Entonces, la primera tiene dos partes también. Una es el samsara y otra es el nirvana. La refutación de existencia por su propia naturaleza, por un lado el samsara y por otro el nirvana. Entonces, si nosotros tomamos, para algunas religiones, la liberación consiste en la mera adquisición de un renacimiento humano. Algunos dicen que, entonces se puede vaciar el samsara. Todas las personas que se esfuerzan por la liberación, no solamente los budistas, sino religiones no budistas, como por ejemplo los Samkhya, etcétera. Pero si les preguntas en qué consiste la liberación, te dirán cosas diferentes. Los budistas te dirán el karma y las emociones nocivas, el agotamiento del karma de las emociones nocivas es la liberación. Las entidades no existen de manera verdadera ni por su propia naturaleza. Para nosotros nos viene sufrimiento, aunque no lo queramos. Y también a veces tendremos una sensación de placer contaminada. Entonces, y por esta razón hay algunos que dicen que las entidades existen por su propia naturaleza. Entonces, en el texto raíz dice, supongamos que los fenómenos compuestos son el samsara. Por ejemplo, cuando decimos los fenómenos compuestos son el samsara, ¿quién gira en el samsara? Por ejemplo, cuando decimos que una rueda de oraciones gira, entonces, ¿quién gira esta rueda? Sería, por ejemplo, la persona que gira la rueda. ¿Y qué es lo que gira? Sería la rueda la que gira. Entonces, el que gira es la persona y lo que gira es la rueda de oraciones. El samsara nos referimos a lo que gira. Entonces, aunque el samsara gira, pero ¿quién hace gira? ¿Quién gira en el samsara? Es la persona. La persona. ¿Dónde gira? Gira en las tres esferas. ¿Y por qué gira? Debido al karma, las emociones nocivas. Ayer estuvimos viendo también qué es el cautiverio y cuál es la liberación. Y también quién se libera o quién está cautivo, por medio de qué, y de qué se libera, etcétera. Estuvimos hablando sobre todo esto. Entonces ahora cuando hablamos sobre el samsara y decimos que el samsara... vosotros decís que el samsara existe de manera verdadera. Entonces, ¿pero qué es el samsara? Si por ejemplo son los agregados, es decir, supongamos, o son los fenómenos compuestos, etcétera. Entonces, si decís que los agregados que tomamos cada vez que tomamos renacimiento son los que giran, entonces estos agregados son permanentes o son transitorios. No queda otra opción. No queda más remedio. O son permanentes y no cambian momento a momento, o son transitorios y cambian momento a momento. Entonces no podemos decir, ¿y cómo vemos que giran? Decimos que giran, no queda más remedio que decir que son transitorios, no pueden ser permanentes. Porque si son permanentes no pueden girar. Lo permanente se mantiene, no gira. Entonces, si decimos, bueno, pero es que son transitorios y por eso giran. También los transitorios podemos decir que hay podemos hacer dos análisis. Por ejemplo, los transitorios que si decís que estos fenómenos transitorios que no están establecidos de manera verdadera son los que giran, entonces está bien. Pero si decís unos que son transitorios y que existen de manera verdadera y son los que giran, entonces no podremos decirlo. Entonces dice el texto raíz, dice, supongamos que los fenómenos compuestos son el samsara, si estos son permanentes no rotan, incluso si son transitorios tampoco rotan. El mismo criterio se puede aplicar a los seres sensibles. Entonces supongamos que es entonces si vemos que
Estos fenómenos compuestos tienen que ser tanto o permanentes o transitorios. Y también se puede aplicar a los seres sensibles. Entonces lo mismo ocurre con los seres sensibles. Si son permanentes no giran. Y si son transitorios, tampoco podemos decir que giren de manera verdadera. ¿Y por qué? Porque lo que es transitorio cambia de momento a momento. A lo que es cambia de momento a momento le llamamos transitorio. Por ejemplo, yo, cuando hablo de estos agregados míos, me refiero a estos agregados, a estos agregados contaminados. Y cuando hablamos de estos fenómenos compuestos, en este caso se refiere a estos agregados contaminados. Estos agregados contaminados de cuando era un bebé o de cuando era un niño pequeño, de cuando era un chico joven, cuando era una persona adulta, etcétera, no son iguales. ¿Por qué? Porque vamos cambiando momento a momento. Y este cambio es debido a causas y condiciones. Entonces vemos que estos agregados dependen de sus causas y condiciones. Y puesto que dependen de sus causas y condiciones, no existen de manera independiente, no existen de manera absoluta, sino de manera relativa o dependiente a otros fenómenos. Entonces también este texto dice todo aquello que es originado de manera interdependiente es llamado vacío. Esta es la visión del Madhyamika, decía también Nagarjuna. Entonces dice, si son transitorios tampoco rotan, el mismo criterio se puede aplicar a los seres sensibles. Entonces, aunque sean, incluso si son transitorios, no pueden girar de manera verdadera por su propia naturaleza. Su giro no puede estar establecido de manera verdadera. Entonces las distintas escuelas, Svatántrica, Sautántrica, Chittametra, ellos dicen que el samsara existe por su propia naturaleza, por su propia naturaleza, porque los objetos funcionales existen por su propia naturaleza. Entonces, cuando nosotros les preguntamos quién gira en el samsara, ellos dicen son los agregados contaminados. Ellos dirían que son estos agregados, pero si alguna escuela dice no son los agregados, sino que son los seres, es la persona, el ser sensible, el que gira. Si lo dicen así, entonces por eso dice el mismo criterio se puede aplicar a los seres sensibles. Entonces, si nosotros nos preguntamos los seres sensibles, tampoco podemos decir que sean permanentes. Y si son transitorios, puesto que son transitorios, son momentarios y cambian momento a momento debido a causas y condiciones, y dependen de causas y condiciones, y vemos que no existen de manera absoluta. Entonces, por eso dice, este mismo criterio se puede aplicar a los seres sensibles. El mismo criterio que aplicamos a los fenómenos compuestos se puede aplicar a los seres sensibles, puesto que también estos son transitorios. Y esto es porque tanto los fenómenos permanentes como los transitorios no giran de manera por su propia naturaleza. Dentro de los Vaibhasika hay 80 distintas escuelas y hay unos que son los que aceptan el hecho de la existencia. Hay 5 escuelas que se llaman las escuelas de los agregados, que aceptan, que aunque son budistas, no aceptan la visión de la ausencia de identidad. Entonces, son 5
5 escuelas que se llaman las escuelas de los agregados. Nosotros cuando estudiamos, eso es gracias a nuestro maestro, etcétera. Nosotros podemos pensar, estas, si nos dice que si nosotros cambiamos momento a momento, entonces que nos podemos preguntar, ¿cómo podemos entonces pasar de la vida pasada a esta vida presente? Esto es debido a que el karma no se echa a perder. Y entonces cuando llegue las condiciones necesarias, madurará. Y nosotros tenemos este vehículo en el cual se guarda todo este karma. Entonces parece como si hubiera una persona ahí esperando a que madure su karma. Es fuera la persona que ejecutó el karma anterior. Por ejemplo, hay karmas que pueden durar durante 500 vidas. Entonces, si decimos, algunos nos podemos preguntar, bueno, entonces ¿esto es permanente o es transitorio? Bueno, entonces hablamos del mundo o de una montaña y preguntamos, ¿cuántos años han ido? Y dice, bueno, han pasado millones de años desde que existe este objeto, se les hace la montaña al mundo. Entonces, si decimos que han pasado tantos millones de años, entonces decimos que sí. También una persona que viva mucho tiempo, que viva a lo mejor 100 años. Digo, ¿esta persona cuántos años ha vivido? 100 años. ¡Qué barbaridad! Muchos años. Entonces me da la impresión que esta persona o este objeto estuvo durante todo ese tiempo existiendo como si fuera permanente durante todo ese tiempo. Decimos, esta persona vivió 100 años, por ejemplo, y parece que durante 100 años estuvo de manera permanente. Pero no es así. Esta persona fue cambiando, fue transitoria, fue cambiando momento a momento. Entonces estas escuelas que se llaman la Mahasamitya, las escuelas Mahasamitya, decían que existía una persona innombrable, inexpresable, que no era ni permanente ni transitoria. Entonces, estas escuelas, esta escuela de Mahasamitya decía que existía esta persona inexpresable que no era ni permanente ni transitoria. Y también hay otras escuelas que decían que existía una persona una persona o sea, que no existía la persona que fuera permanente, unitaria e independiente, pero sí que existía una persona sustancial, independiente sustancial. Entonces nosotros hay también mucho debate sobre estas escuelas. Algunos dicen que esta escuela Mahasamitya no es una escuela budista, puesto que no acepta los 4 sellos del budismo. Entonces algunos maestros sobre esto, algunos eruditos dicen, bueno, Jangya Rupe Dorje dice, estos 4 sellos, cuando se habla de la visión de la existencia, de todos los fenómenos son cuando dice que todos los fenómenos son vacíos y carecen de identidad, se refieren a la ausencia de identidad de las personas más burda, a este yo permanente, unitario e independiente, a la ausencia de existencia de este yo.
También Kuncho Jime Wampo en el Rosario Preciso sobre escuelas, cuando habla de las cuatro, cuando habla de la ausencia de yo, que es, dentro de, de los cuatro sellos, se refiere a la ausencia de existencia de, de este yo burdo, que es permanente, unitario e independiente. Y puesto que ellos aceptan, y estas cinco escuelas Mahasamitiya aceptan la no existencia de este yo, y por esa razón pueden ser incluidas dentro de las escuelas budistas. Hay algunos también que dicen que desde el punto de vista de la conducta son budistas, pero desde el punto de vista de la filosofía no lo son. Entonces, si nosotros le preguntamos a las Mahasamitiya, todos los fenómenos carecen de identidad, ellos dicen sí. ¿Por qué? Porque ellos lo van a aplicar en este sentido. También en el Rosario Precioso de las escuelas se dice, hay una estrofa que dice que el hecho de asignar, de pensar que existe un objeto de asignación para la noción de identidad o no, hacen que es lo que nos dice cuál es la división entre escuelas budistas y no budistas. Esta visión de un yo tiene o no un objeto de asignación, nos dice budista o no budista. Así lo dice de una manera escueta la estrofa. Los que dicen no existe este objeto de asignación de la visión de identidad, puesto que no existe la identidad de los fenómenos. Entonces estas son las escuelas budistas, y los que dicen que sí que existe ese objeto de asignación, puesto que esta es una conciencia correcta y tiene un objeto de asignación. Entonces estas son escuelas no budistas. Entonces, si nosotros decimos supongamos que es la persona la que rota, estamos en la segunda estrofa, la escuela prasangika nos dice estos agregados compuestos son los que giran, los que rotan. Entonces, no pueden ser más que personas o no pueden ser más que permanentes o transitorios. Pero hay esta escuela que los Mahasamitiya, la escuela Mahasamitiya, esta escuela dice que existe esta persona de la que no se puede hablar, no se puede decir si es permanente o transitoria, porque es inexpresable. Entonces, si pongamos que es esta persona la que rota, es una escuela, hablas de esta escuela, y si tras buscar mediante los 5 modos entre los agregados, estos agregados los agregados se les llama agregados porque es una reunión, una agregación de 5 objetos diferentes, que son el cuerpo, o sea, la forma, la sensación, etcétera. Entonces le llamamos esferas sensoriales a esas esferas de los sentidos. Hay 12 esferas de los sentidos, las 6 externas y 6 internas. Las internas son
los órganos sensoriales y las externas, los objetos de esos órganos sensoriales. Entonces, dice, si tras buscar mediante los 5 modos entre los agregados, las esferas de los sentidos y los elementos, no encontramos nada, ¿quién gira? Los elementos son 18. Son 3 por 6, entonces los primeros 6 son las formas, formas, sonidos, olores, gustos y objetos táctiles. Esos serían los 5 objetos de los sentidos y también el objeto de la conciencia mental, que es el fenómeno. Los fenómenos, tenemos estos 6 elementos y después tenemos otros 6 que son serían los 6 objetos, 6 órganos, los 5 órganos sensoriales más el órgano mental. Entonces, ayer también lo estuvimos diciendo en la... tenemos estos... entonces se refiere... Perdón, es que había una persona aquí hablando. Entonces, los siguientes 6 son estos 5 órganos sensoriales más el órgano mental. Y después hay otros 6 que son las 6 consciencias, las consciencias sensoriales más la consciencia mental. Entonces tenemos las que son objetos, los que son órganos y los que son consciencias. Tenemos estos 3 tipos de elementos, de los cuales hay 6 de cada uno. Entonces, si nos preguntamos, tras buscar mediante los 5 modos, entre los agregados, las esferas de los sentidos y los elementos no encontramos nada, entonces nos preguntamos, utilizando los 5 tipos de argumentaciones, esto en introducción al Madhyamika habla de estos 5 argumentos que son 5 argumentos que podemos utilizar estos 5 argumentos para entonces dice en esta estrofa dice Nagarjuna, si realmente dices que existe una persona que es inexpresable, que no se sabe si es permanente o no se puede decir que sea permanente o transitoria, entonces realmente investiga sobre ella, investiga sobre de qué está compuesta, qué es lo que compone esta persona. Entonces, si investigando entre todos estos agregados, esferas de los sentidos, elementos, no encuentras ninguna de esta persona, entonces, ¿quién es esta persona que dices que gira de manera, por su propia naturaleza? Entonces, la siguiente estrofa, número 3, dice: si transmigrásemos de un aferramiento a otro, no habría existencia. Si no hubiera ni existencia ni aferramiento, ¿quién transmigraría? Entonces, Kant dice... Cuando tenemos una ropa está limpia, decimos que no tiene, que carece de manchas. La persona que... Entonces, de este modo también decimos que una conciencia que tiene cosas negativas, decimos que está contaminada. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, desde el ser humano a ser deidades,
Esto es el comentario sobre esto dice, dice, si nosotros transmigramos el estado de humanos hasta el estado de deidades, entonces tenemos que dejar estos agregados de ser humano o no los tenemos que dejar atrás. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de un taxi, que es este coche que es público, pues, nosotros dejamos el taxi y después cogemos un avión. Tenemos que dejar el taxi atrás y después entrar en el avión. Después de abandonar el taxi, cogemos el avión. Lo mismo ocurre si nosotros vamos desde un ser humano hasta una deidad. Entonces abandonamos este cuerpo de ser humano y tomamos el cuerpo de una deidad, estos agregados de una deidad. Entonces, si le opinamos la primera opción, que es que sí, realmente tenemos que dejar atrás este cuerpo, entonces lo de atrás, el presente y el pasado, entre medias, existe. Parece que entre medias de uno y otro nos quedáramos en agregados, no existiera tuviéramos una parte, un bardo, digamos, en el cual no tuviéramos agregados. Y nosotros somos seres humanos. Y si nosotros de manera, por su propia naturaleza, tuviéramos estos agregados humanos, entonces, ¿cómo podríamos abandonarlos y tomar los agregados de la deidad? Entonces, te dice desde el pasado al futuro. Esto se refiere a esta persona que ha acumulado mucho mérito y va ahora a renacer en el cielo como una deidad. Si nosotros nacemos en el cielo, no necesitamos padre y madre, podemos nacer de manera directamente sin nacer de una madre. Entonces tenemos dos existencias, la existencia como humanos y la existencia como deidades. Entre medias, parece que nos quedamos sin agregados, porque hemos abandonado los agregados pasados y todavía no hemos tomado los agregados futuros. Entonces nos referimos a este bardo, a esta existencia intermedia entre las dos existencias, la humana y la divina. Entonces, a esta existencia intermedia se le llama como el sitio en donde vamos a nacer. Por ejemplo, si vamos a nacer en el cielo, se le llama el bardo celeste o el bardo humano, si vamos a nacer en donde los humanos. Cuando dicen bardo significa intermedio. Entonces, entre dos existencias hay un espacio intermedio y por eso se le llama existencia intermedia o bardo. Entonces, sí, si decimos que sí, que es verdad que no existe este estado intermedio, entonces esta persona es la que gira en el samsara. No puede ser porque no está en una existencia y todavía no ha tomado la siguiente. Y si tomamos la segunda opción, por ejemplo, la segunda opción es que no deja atrás la existencia humana y toma la existencia divina. Entonces, esta persona se volvería al mismo tiempo un ser humano y un ser celestial, una deidad. Puesto que no ha dejado atrás los agregados de ser humano y ya ha tomado los agregados de la deidad. Entonces, la pregunta, ¿existe alguien que sea al mismo tiempo un humano y una deidad? Por ejemplo, una persona que muere y se vuelve en un fantasma, ¿es al mismo tiempo un ser humano y un fantasma? Entonces, esto lo tenemos. Por ejemplo, las personas que son oráculos y que son
canales para deidades. Entonces, cuando están canalizando a una deidad, en ese momento son seres humanos y deidades al mismo tiempo. Entonces, esa persona, ¿en ese momento qué es? ¿Una deidad o es una persona? Si en el momento que está canalizando una deidad, por ejemplo, una persona Tasi que canaliza una deidad, y cuando en ese momento que está canalizando la deidad, ¿es Tasi o no es Tasi? Cuando está la deidad no es Tasi. Entonces, ¿dónde está Tasi? ¿A dónde se ha ido? Si está Tasi, porque Tasi es un humano, o este humano Tasi se ha convertido en una deidad. Entonces, pero en estos mismos agregados se comparten estos mismos agregados tanto Tasi como la deidad. Bueno, mañana hablamos sobre esto otra vez. Mañana es día 1, ¿no? Sí. Vale, entonces mañana hay clase. Porque el día 2 tengo que ir a dar unas enseñanzas al TCB, al colegio, a la escuela tibetana. Entonces hoy pensarlo, la persona que está canalizando a una deidad o a un espíritu, en ese momento ¿qué es? ¿Es una persona, es un ser humano o un espíritu o una deidad? O por ejemplo una persona que se muere, una persona que se ha muerto, pero su cuerpo no se ha podrido todavía y su conciencia permanece. Entonces esa persona es un ser humano o no. Entonces, si es ser humano es por tener unos agregados humanos, esa deidad, cuando la canaliza un humano, está también utilizando los agregados humanos. Entonces, bueno, el caso es que tenemos que analizar. En Madhyamika decimos que tenemos que analizar. Lo dejamos aquí por hoy.